Bueno, hoy vamos a hablar de la no proliferación nuclear como concepto. ¿Sí? Aunque el concepto de no proliferación nuclear empezó a utilizarse como idea en el 1961, el término no proliferación nuclear no aparecería, digamos, propiamente hasta 1965. La formulación del concepto no proliferación nuclear de 1961 se desarrolló en una atmósfera dominada por la creencia general en que la proliferación tenía un peligro estadístico, es decir, digamos, que la probabilidad de que una guerra nuclear podía incrementar también el número de estados en posesión de armas nucleares, traía esto metido dentro del concepto, con lo cual este concepto estaba también muy vinculado a la preocupación que despertaba el peligro de lanzamientos accidentales también de la arma nuclear. Los efectos destructivos de armas nucleares ya se habían visto y estaban muy patentes por las experiencias de Hiroshima y Nagasaki, y estuvieron, digamos, muy presentes en la formulación de conceptos de estos primeros años, ¿no? El 61 y el 65. Bueno, a pesar de todo esto, el concepto así entendido tenía muchas limitaciones, algunas de las cuales fueron solventadas, digamos, en la fase de negociación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que fue entre 1965 y 1968, por lo que la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación, a partir del año 70, influiría decisivamente en lo que debía de entenderse por proliferación nuclear, al crearse dos categorías de estados: los nucleares, con derecho a mantener su armamento nuclear, obviamente Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, y el resto, sin derecho a ello y por tanto potencias proliferadores nucleares. Ha sido precisamente esta distinción entre estados nucleares y no nucleares la que ha originado que muchos de los problemas relacionados con el control de armamentos nucleares aún no se haya podido resolver desde 1970. En ese mes de junio, digamos, del 65, el Comité de Desarme de las Naciones Unidas adoptaba la resolución Omnibus DC-225, un dato, apoyado por Suecia y, bueno, otros 28 estados más no alineados. En dicha resolución se concedía especial prioridad a la cuestión de la adopción de un tratado o convención para prevenir la proliferación nuclear. Sin embargo, la discusión en torno al alcance que debía de tener el concepto no proliferación nuclear se había iniciado un mes antes, ya que el 4 de mayo, antes del envío a Naciones Unidas de los borradores del Tratado de No Proliferación, propuestos respectivamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, la India, ¿sí?, había conseguido introducir en el Comité de Desarme de las Naciones Unidas, donde se estaba negociando el Tratado de No Proliferación, un programa de 5 puntos en torno a la no proliferación de armas nucleares como concepto. Los elementos de este programa eran los siguientes: el acuerdo o compromiso formal por parte de las potencias nucleares para no transferir armas nucleares o tecnología nuclear a otros estados que no la poseyesen aún; un acuerdo o compromiso formal de no utilización de estas armas nucleares en contra de aquellos estados que no las poseen, que no las tengan; un acuerdo o compromiso formal de no utilización de armas nucleares en contra de aquellos estados que no las tengan. Por otro lado, en el tercer punto, un acuerdo o compromiso formal a través de la cual las Naciones Unidas pudiesen salvaguardar la seguridad de los estados que resulten amenazados por estados con capacidad nuclear, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética y Gran Bretaña. En un cuarto punto, un compromiso formal, no un acuerdo, con vistas a alcanzar progresos tangibles hacia un desarme nuclear, incluyendo un tratado de prohibición total de pruebas nucleares, el establecimiento de una zona completamente libre de producción de armas nucleares y de su lanzamiento, así como una reducción sustancial de las reservas acumuladas de los arsenales de las 3 potencias nucleares existentes. Y por último, un compromiso formal por parte de las potencias no nucleares para no adquirir o fabricar armas nucleares. Bueno, hasta ese momento nunca se había tenido en cuenta, en la definición de concepto proliferación nuclear, el aumento de las armas nucleares en manos de potencias ya nucleares. Solo se había hecho referencia al incremento del número de estados en posesión de este tipo de armas,
La India se refería constantemente a la adquisición de armas nucleares en manos de las potencias nucleares como proliferación vertical, de hecho, actual, bueno, y la opción nuclear consecuente por parte de los estados no nucleares como proliferación horizontal, adicional, futura, posible. Desde el punto de vista indio, la proliferación nuclear vertical era la causante directa de la proliferación nuclear horizontal. La creciente adquisición de armas nucleares por parte de las potencias nucleares tenía una consecuencia directa sobre aquellos estados que no la poseían, al amenazar su seguridad. Por este motivo, la India afirmaba que el tratado de no proliferación debía perseguir la proliferación de armas nucleares, particularmente la proliferación vertical de los estados que ya la tenían, y no la horizontal. ¿Sí? 2 años más tarde, en el 67, este mismo estado critica el texto de los borradores del tratado, presentándolo por los soviéticos y los norteamericanos, por considerar que los mismos omitían de forma interesada medidas concretas de no proliferación.